Hola amigos, nuevamente bienvenidos a nuestro canal El Derecho Civil en tus manos. Vamos a iniciar una sesión de clases relativas al derecho constitucional y vamos a empezar de la mejor manera tratando de desarrollar algunos temas de este curso, Derecho Constitucional 1, que espero puedan ser de su agrado y sobre todo que pueda ser útil en sus clases de este curso. En esta primera clase vamos a tratar de desarrollar brevemente las nociones generales del derecho constitucional, las ramas del derecho constitucional, la noción de constitución y su tipología, y hablaremos de la constitución como límite al poder del Estado, y finalmente la estructura de la constitución, tanto en la parte dogmática, orgánica y las garantías que ella refleja. En ese sentido, estos puntos van a ser claves para el desarrollo de nuestra sesión. Iniciaremos propiamente con el tema relativo a las nociones generales de nuestro derecho constitucional. En primer lugar, tener en cuenta que nuestro derecho constitucional es una rama que pertenece a la rama del derecho público y que se encarga del estudio de la constitución política peruana. Se encarga de la interpretación y de aplicación de esta norma suprema del Estado. Principalmente se va a centrar en la organización del Estado, ¿no?, en los derechos fundamentales de las personas, así como lo relativo al mecanismo, ¿no?, al mecanismo de control del poder político. Este es un aspecto muy importante a tomar en consideración. Cuando hablamos de constitución política, hay que tener en cuenta que es una norma suprema dentro de un ordenamiento jurídico, ¿no? Se encuentra dentro de, es un esquema piramidal en la parte superior de la misma. Y ahí se establece propiamente lo que se conoce como la estructura del Estado, los derechos y deberes fundamentales, así como los mecanismos de participación que tiene todo ciudadano que forma parte del mismo. Este aspecto de supremacía permite garantizar que todas aquellas normas que se den dentro de este sistema se encuentren subordinadas a la Constitución, es decir, por debajo propiamente de esto. Y cuando ello no sucede, ya veremos más adelante cuáles son las consecuencias o cuáles son los mecanismos que existen para poder lograr excluir, ¿no?, dentro del ordenamiento jurídico a dichas normas que no se condicen con la norma constitucional. Vamos a encontrar también los llamados derechos fundamentales, pues nuestra Carta Política va a reconocer una amplia gama de derechos fundamentales. Así tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, la libertad de expresión, entre otros muchos derechos que se desarrollan ahí y que más adelante veremos. Además, se va a poder establecer los mecanismos que existen para la protección de estos derechos, por ejemplo, figuras como el habeas corpus o el amparo, que permiten la garantía de estos derechos fundamentales. En cuanto a la organización del Estado, ¿no?, hay que tener en cuenta que existe dentro de este esquema, dentro de este parámetro constitucional, tres poderes o tres funciones propiamente que realiza el Estado. Tenemos una función de carácter legislativa, disculpen, una función de carácter ejecutiva y una de carácter judicial, ¿no? Se va a establecer también dentro de estos poderes cuáles son las actividades que realizan cada uno, cuáles son las competencias que tiene cada una de estos poderes del Estado. Encontraremos también la definición de la estructura del Estado, ¿no? Se va a incluir ahí a los llamados gobiernos regionales y los gobiernos locales que son o forman parte de ella. En cuanto al control constitucional, se debe tener en cuenta que existe un órgano que permite garantizar la supremacía de la Constitución y también se encarga de alguna u otra manera referenciar
interpretar la norma constitucional. Y para eso tenemos el llamado Tribunal Constitucional, ¿no? Es a través de los procesos como el de inconstitucionalidad, como el de habeas corpus, ¿no? Por ejemplo, que se protege a la norma constitucional frente a posibles vulneraciones. Entonces, los mecanismos de control de constitucionalidad los vamos a encontrar y definitivamente será el Tribunal Constitucional quien pueda referenciar la protección a cada uno de ellos. Para hablar de la base propiamente legal que corresponde al derecho constitucional, en primer lugar hay que tener en cuenta nuestra Constitución de 1993. Esta es la fuente principal de nuestro derecho constitucional y como hemos visto, vamos a encontrar en él los principios fundamentales, así como la estructura propiamente del Estado. De otro lado, habíamos hablado del principal órgano de interpretación constitucional, que es el Tribunal Constitucional, el cual tiene una norma, ¿no?, que la regula, que la organiza. Y finalmente tenemos nuestro Código Procesal Constitucional, ¿no? Que fue derogado el 28.237, ¿no? Y en la actualidad tenemos el 31.307 que regula la norma constitucional vigente, en el cual se establecen los procedimientos para la protección de los derechos constitucionales. Podremos establecer propiamente como ejemplos, ¿no?, de ámbitos de protección propiamente del derecho, como decíamos, por ejemplo, en el caso de habeas corpus. ¿Qué sucede cuando un ciudadano es objeto de una detención arbitraria, ¿no? En este caso puede plantear un habeas corpus para que el juez pueda revisar la legalidad o no de la detención y en su caso pueda disponer la liberación en cuanto ello sea necesario. Después podemos tener en el recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo, el Congreso aprueba una ley que vulnera un derecho fundamental. Evidentemente, el Tribunal Constitucional está facultado para declarar la inconstitucionalidad de dicha ley como un órgano de control de constitucionalidad. Por ejemplo, en un proceso de amparo, ¿qué pasa si un hospital público niega una operación de urgencia a un ciudadano? Este puede interponer una acción de amparo para que se respete el derecho a la salud que le corresponde. Ahí hemos establecido alguna bibliografía que les pueda servir a ustedes para ampliar el tema que cerramos en esta oportunidad. Luego vamos a hablar de las ramas del derecho constitucional. En este caso, diremos que si bien ya hemos manifestado que nuestro derecho constitucional es una rama del derecho público y que se encarga de la organización fundamental del Estado, así como fijar los derechos y deberes que tienen los ciudadanos y la estructura y el funcionamiento de los diversos poderes públicos, hay que tener en cuenta que hay algunas ramas, ¿no?, también especializadas que de acuerdo a su propia naturaleza, de acuerdo a su propio objeto, tiene una importante vinculación con nuestra norma constitucional. Y ahí hablamos, por ejemplo, del derecho constitucional orgánico, ¿no? En este caso vamos a encontrar que bajo este esquema, em, se estudia, ¿no?, propiamente la estructura, la organización del Estado. Y acá, vuelvo a reiterar, vamos a encontrar lo que habíamos señalado hace unos minutos, ¿no? Los poderes propiamente de los mismos, el poder legislativo, ¿no?, a través del presidente del Congreso, el poder judicial a través de también su presidente, el poder ejecutivo a través del presidente de la República que lo representa, y vamos a encontrar también la organización de carácter territorial. Entonces, si vamos a la Constitución Política de 1993, hay que tener en cuenta también la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la Ley Orgánica del Congreso, entre otras normas
que fijan propiamente el funcionamiento de cada uno de estos órganos, ¿no? Que pertenecen al Estado, que forman parte del mismo y que encuentran su partida prácticamente de nacimiento en la Constitución política. Eh, Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el análisis de las competencias, ¿no?, que tiene el presidente de la República, y ahí podemos verificar en el artículo 118 las facultades que tiene el mismo, ¿no? Y vamos a ver que en cuanto al estudio del proceso de formación de las leyes en el Congreso, los artículos 102 al 109 de la Carta Política permitirán establecer propiamente ello. Finalmente, ¿no?, en cuanto a los ejemplos que estamos haciendo referencia, del artículo 138 al 149 vamos a encontrar el análisis de la organización y funciones que tiene nuestro Poder Judicial. El segundo punto tiene que ver con los derechos constitucionales de los derechos de carácter fundamental, ¿no? Y acá vamos a tener en cuenta que el estudio se va a centrar propiamente en las libertades que se encuentran reconocidas en la Carta Política. Hay que tener también presente aquellos mecanismos de protección de estos derechos, figuras como el habeas corpus, el amparo, el habeas data, la acción de inconstitucionalidad, ¿no?, y otras de las garantías que más adelante vamos a analizar con relación a este punto. Y en cuanto a estos derechos constitucionales de los llamados derechos fundamentales que tienen una protección a través de algunos mecanismos, eh, hay que tener en cuenta que evidentemente la base principal es nuestra constitución política, ¿no? En el título de la persona y sociedad, pero tenemos también este mecanismo que permite efectivizar los derechos constitucionales, que es el Código Procesal Constitucional, así como aquellos tratados de carácter internacional relativos a temas de derechos humanos. Esa es la base fundamental para ejercitar, ¿no?, y llevar a cabo la protección efectiva de estos derechos. Entonces, aquí podemos encontrar, por ejemplo, que en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución, se hace un análisis del derecho a la libertad de expresión. Igualmente, en el inciso 2 del mismo cuerpo legislativo, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Y el tema de la figura del proceso de habeas corpus ante una detención arbitraria. Son algunos de los ejemplos que pueden mostrar el derecho fundamental a los que hacemos referencia. Otra de las ramas está vinculada al derecho procesal constitucional, ¿no? Y acá vamos a encontrar la regulación de los procedimientos o los mecanismos que se tienen para la protección propiamente de los llamados derechos constitucionales, y cuando aparezca alguna situación en la que sea necesario resolver conflictos de naturaleza constitucional. Así como el Código Civil tiene su Código Procesal Civil, así como el Código Penal tiene su Código Procesal Penal, la Constitución Política también tiene esta norma de ejercicio para la protección de la Constitución, para la efectivización de los derechos que ahí están, ¿no? El trámite, el procedimiento, el esquema, ¿no?, que se lleva a cabo para lograr ello. Entonces, encontramos este aspecto en nuestro Código Procesal Constitucional y evidentemente también en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí encontraremos normas que propiamente generan el análisis del proceso de amparo contra la vulneración de los derechos fundamentales, ¿no? El proceso de habeas data para la protección de los datos personales, o la llamada acción de inconstitucionalidad cuando se presenta una ley que contraviene la Carta Constitucional. No hay que dejar pasar de lado que dentro de las ramas que hacemos referencia también aparece el derecho constitucional comparado, ¿no? Y es importante porque nos permite de alguna u otra manera tener en cuenta aquellas figuras, aquellos principios de otros países, ¿no?, en materia evidentemente constitucional, y esto nos va a permitir siempre establecer qué similitudes, qué diferencias, qué tendencias hay. Pero sobre todo, lo importante no es que
sea muchas veces el traslado o la copia de estas figuras, ¿no? Lo importante es ver en qué medida pueden estas adaptarse a nuestro sistema para poder ser integrados y evidentemente para poder ser fácilmente ejecutados bajo esas características, ¿no? En este caso, al hablar de un derecho constitucional comparado, no existe propiamente una base legal de carácter específica, pero hay que tener en cuenta que dentro de las fuentes del derecho, ¿no? Aparece casualmente eh, la doctrina, ¿no? Y hablar de derecho constitucional comparado es un poco tener en cuenta algunas normas, no solamente de carácter constitucional, sino lo que algunos estudiosos o especialistas han hecho referencia, o algunas decisiones, ¿no? De otros tribunales, del Tribunal Constitucional colombiano, ¿no? O del Tribunal Constitucional español, que muchas veces genera a veces referencia en algunas decisiones de nuestros jueces aquí en el Perú, ¿no? Ahí vamos a dar propiamente como ejemplos a lo que estamos desarrollando, ¿no? Aspectos como formas de control de constitucionalidad que se dan en el mundo, los derechos fundamentales en diferentes constituciones o el sistema parlamentario europeo, ¿no? Podría aplicarse en nuestro sistema, no podría aplicarse. Entonces es importante no solamente conocer la norma, sino también analizarla hasta qué punto puede ser integrado en nuestro sistema. Alguna bibliografía para que ustedes puedan ampliar los conocimientos sobre este tema. Luego, rápidamente también haremos referencia a la noción de constitución y su tipología, ¿no? Y el límite que este da al poder propiamente del Estado. Acá hay que tener en cuenta un concepto de constitución que nos permita analizar o tomar en cuenta lo que vamos a desarrollar. Ya decíamos que la constitución es una norma suprema, ¿no? La norma suprema propiamente del Estado peruano, que establece la organización, la estructura, el funcionamiento y los límites del poder. Pero también se fijan los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Nuestra Constitución es una norma de carácter fundamental y rige tanto la vida política, jurídica como la social del Perú. En cuanto a las funciones principales que se pueden dar con relación a esta norma suprema del Estado, hemos mencionado que se genera o establece la estructura del Estado y de los poderes que él tiene, así como la garantía o la protección de los derechos fundamentales de la persona. De alguna u otra forma genera el límite del poder del Estado y de esta manera impide la existencia de algún abuso y garantiza el Estado de Derecho. Finalmente, establece los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Sobre todo en estas épocas de elecciones que nos encontramos en la actualidad. Cuando hablamos de tipologías o clases de constituciones, hay que tener en cuenta diversas circunstancias que pueden permitir esta clasificación. En primer lugar, en cuanto a su origen, ¿no? ¿Cómo se originan estas normas de carácter constitucional? Hay que tener en cuenta que a veces son impuestas, ¿no? A través de un monarca o de un gobernante, ¿no? Pueden ser aquellas que por su origen son pactadas, es decir, el resultado o consecuencia de un acuerdo entre el monarca y el parlamento, y también de carácter popular, ¿no? Ya en estas surgen del poder constituyente, es decir, propiamente del pueblo, ¿no? En este caso, nuestra constitución se encuentra, ¿no? Dentro de esta categoría o esta tipología en cuanto a su origen. En cuanto a su reformabilidad, hay que tener en cuenta que hay constituciones que son rígidas y flexibles. Las primeras van a requerir de un procedimiento especial, complicado, difícil, agravado para lograr propiamente su reforma. En este esquema se puede decir que la constitución política del Perú tiene estas características porque no es tan fácil, y como ya veremos más adelante, de llevar a cabo una reforma constitucional. Recordemos que no es una simple ley y por lo tanto no puede darse circunstancias en las que su modificación puede ser muy fácil.
En cuanto a las que son flexibles, ¿no? Pueden ser modificadas mediante un simple procedimiento legislativo ordinario, donde no hay mayor complicación bajo estas características, ¿no? No hay mayor exigencia. En cuanto a la extensión, hay que tener en cuenta que algunas son extensas porque regulan una amplia gama de materias. Hay otras que son mucho más breves, pues se limitan a establecer los principios fundamentales. Y esto lo podemos ver propiamente en el número de artículos que contiene cada norma y que lo puede hacer en cuanto a su cantidad extensas o breves. En cuanto al contenido, hay de carácter normativas, ¿no? Se aplican de manera efectiva a la realidad, algunas de carácter nominal, existen de manera formal, pero no hay una aplicación plena, y aquellas que por su contenido son semánticas, sirven para legitimar un régimen autoritario. Entonces, eh, esta característica es muy importante tomarla en cuenta en su caso en concreto. En cuanto a que la Constitución genera límites al poder del Estado, sí, al ser una norma suprema y al establecer propiamente las funciones de los diferentes órganos que forman parte del Estado, implica también establecer propiamente esta limitación, ¿no? Y aquí encontramos un principio muy importante que es el principio de supremacía constitucional. Cuando decíamos que la Constitución se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, ¿no? Hacemos referencia a la llamada pirámide de Kelsen, ¿no? Donde decía que en el vértice superior, ¿no? Aparece propiamente la Carta Magna y debajo de ella todas las normas que van desarrollando propiamente la norma de carácter constitucional. Y efectivamente no hay norma dentro del sistema jurídico nacional que no, o que se encuentre fuera, ¿no? de los alcances de lo que establece la norma constitucional. ¿No? Toda norma, todo acto siempre tiene que ajustarse a los lineamientos que establece la Constitución. Y así lo regula, así lo establece el artículo 51 de nuestra Carta Política. En cuanto a la separación de poderes, casualmente, al fijarse una división entre el legislativo, ejecutivo y judicial, evita de alguna u otra manera que se pueda concentrar el poder en una sola entidad o en una sola persona, ¿no? Y permite que se garantice el equilibrio y el control mutuo que puedan realizar tanto el legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Ahí tenemos la base legal que permite sostener lo que estamos realizando en esta charla. En cuanto a los derechos fundamentales, ¿no? Evidentemente, en cuanto a estos límites, la Constitución va a reconocer y va a garantizar aquellos derechos fundamentales de los ciudadanos y limitan casualmente la acción que el Estado puede realizar frente a estos individuos, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a la protección de la dignidad humana, por ejemplo, hay diversos artículos que permiten la protección a los derechos fundamentales de la persona. En cuanto al control constitucional, ¿no? Es evidente que habíamos señalado que el Tribunal Constitucional es el máximo órgano de control constitucional que permite garantizar la supremacía de la norma constitucional y por lo tanto establece la protección de los derechos fundamentales a través de mecanismos como por ejemplo el control de constitucionalidad de las leyes y de otras normas, ¿no? Tal como lo establece en su base legal el artículo 201 del Código de nuestra Carta Política. En cuanto al Estado de Derecho, ¿no? La Constitución es fundamental, ¿no? Porque establece propiamente el límite del poder del Estado y de alguna u otra manera garantiza que este Estado actúe dentro de este marco legislativo, ¿no? En cuanto a la protección de los derechos de los ciudadanos, no puede excederse en cuanto a ello. Casualmente, por eso, como podemos ver en todos los supuestos señalados, derechos fundamentales, control constitucional y el Estado de Derecho, es importante ver cómo la Constitución establece respecto de ella estos aspectos. En cuanto a la base propiamente normativa de la Carta Política, si nosotros nos referenciamos
y como vamos a ir analizando en su momento, encontraremos un título 1 relativo a los derechos fundamentales de la persona, un título 2 que regule el Estado y la nación, un título 3 referido al régimen económico, un título 4 a la estructura del Estado y un título 6 que hace referencia a las llamadas garantías constitucionales. Esto en cuanto a la base legal de lo que hemos desarrollado hace unos minutos. Y así podríamos decir, por ejemplo, que ante situaciones que vulneran los derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la igualdad o el derecho a la libertad, el Tribunal Constitucional ha emitido resoluciones en las cuales ha declarado inconstitucionales aquellas leyes que vulneraban estos derechos. En cuanto al tema de separación de poderes, hay que tener en cuenta cómo se permite verificar esta situación, ¿no? En la independencia, por ejemplo, que tiene el Poder Judicial para resolver sus conflictos, donde en principio no hay de alguna u otra manera influencia respecto de otros órganos del Estado o en la función que tiene el Congreso para legislar y el control al Ejecutivo y la labor que tiene el Ejecutivo para gobernar dentro del marco que establece la Constitución Política de 1993 vigente. Finalmente, en cuanto a los derechos fundamentales, se establece también la limitación del poder que tiene el Estado, ¿no? En cuanto al derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión, que impide que el Estado censure a los ciudadanos cuando estos quieran de alguna u otra manera expresarse frente a las situaciones que ocurren en el día a día. También alguna bibliografía a la que ustedes pueden hacer referencia y finalmente hablaremos de la estructura de la Constitución y hablaremos que tiene tres partes, ¿no? Una dogmática, una orgánica y una propiamente de garantías. En cuanto a esta estructura, ¿no? Es importante establecer que la Carta vigente eh, tiene estructurada la norma constitucional bajo estos tres parámetros a los que hemos mencionado, estos tres elementos, estas tres situaciones que se dan bajo el esquema de la Constitución política peruana. En una parte dogmática vamos a encontrar, ¿no? Los principios de carácter fundamental, los derechos y deberes que tienen las personas. Y podemos ver claramente, tanto en el título 1 como en el título 2 de la Carta Política, que ya se analizarán los derechos fundamentales y el título relativo al Estado y la Nación, ¿no? Por ejemplo, el artículo 2, ¿no? Que establece derechos fundamentales de la persona, con el derecho a la igualdad, a la libertad de expresión, el artículo 43, que hace referencia a que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Ahí podemos encontrar eh, la parte dogmática propiamente de nuestra norma constitucional. En cuanto a la parte orgánica, ¿no? Hemos mencionado que en este aspecto se regula, se define, se establece cómo se organiza y cómo funcionan los diversos poderes del Estado y también otras instituciones, ¿no? Entonces, encontrar en un título 3 relativo al régimen económico, en un título 4 la estructura del Estado, en un título 5 las garantías constitucionales, el título 6 sobre la reforma constitucional, no hacen más que poner de manifiesto esta llamada parte orgánica, ¿no? Y vuelvo a reiterar, de los artículos 43 al 206 claramente podemos ver el funcionamiento de los diversos entes del Estado, ¿no? Tanto el poder legislativo, ejecutivo o el poder judicial. De otro lado, ¿no? En cuanto al tercer aspecto y último, encontramos el tema de las garantías constitucionales, ¿no? Ahí tenemos todos los mecanismos que establece nuestra Carta Política en cuanto a la protección de los derechos humanos. Y en el transcurso de las siguientes sesiones hablaremos de manera independiente de cada una de ellas, pero hay que tener en cuenta acciones como la de habeas corpus, que protege el derecho a la libertad y los derechos conexos, el derecho de amparo, que protege aquellos derechos que no están claramente, que no están vinculados al derecho a la libertad,
¿no? Tenemos el habeas data para la protección propiamente de información del ciudadano, la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que permite excluir dentro del ordenamiento jurídico aquellas normas con rango de ley, ¿no? Que vulneren la Constitución. Y la acción popular, que también es de alguna u otra manera prima hermana de la acción de inconstitucionalidad, pero en la acción popular también protege la carta política frente a normas que no tienen rango de ley, es decir, normas de menor nivel jerárquico y tiene otro mecanismo. Y la diferencia también entre estas primas es que en la acción de inconstitucionalidad solamente la puedo plantear ante el Tribunal Constitucional y la acción popular ante el Poder Judicial de manera exclusiva. Y la acción de cumplimiento, ¿no? Frente a algunas situaciones, algunos actos que realicen algunas entidades del Estado y que no efectivicen, no las concreten, entonces existe este mecanismo para que se pueda dar cumplimiento a esos compromisos o a esas decisiones que han dado los entes bajo estas características. Es fácil encontrar, por ejemplo, la base normativa de lo que venimos hablando, ¿no? Y ustedes van o pueden verificar del artículo 200 al 205 cómo se regula figuras como el amparo, el habeas corpus, la acción de inconstitucionalidad y la finalidad que tiene cada una de ellas, ¿no? Em, Eso es todo en cuanto a estos puntos a tratar. Les agradezco que hayan tenido la paciencia en escucharnos, ¿no? Y dejar una frase final en cuanto a nuestra carta política. Les recomiendo que también, si desean, pueden darle un like al video, eh, comentar, ¿no? Si creen que algo más se pueda ampliar para de alguna u otra manera mejorar algunos aspectos en las siguientes sesiones. Espero que le haya sido de bastante interés y pueden encontrar el derecho en tus manos, ¿no? Ahora, en cuanto a temas propiamente de carácter constitucional. Muchas gracias. Un abrazo y espero verlos pronto.